Buenos días, nos encontramos aquí en el encuentro del debate de la historia de Don Quijote de la Mancha en su capítulo 24 de la segunda parte. Bueno, entonces, para comenzar, en el capítulo 24 lo comienzan contándonos que Cide Hamete Benengeli lo que hace es como aclarar o contarle a sus lectores, porque supuestamente él es el escritor, el historiador de todo esto, que él no está seguro de que todo lo que cuenta Don Quijote que vio o vivió en la cueva sea cierto. Sin embargo, a él le parece imposible como que él se haya inventado todas estas historias en un momento tan, pues en un lapso de tiempo tan pequeño. Bueno, entonces él diciendo pues esta notica, continúa diciendo que el primo se encontraba muy asombrado por el atrevimiento que tenía Sancho hacia Don Quijote y la paciencia que tenía Don Quijote para con Sancho. Entonces llega y dice algo así como que tiene muy buena, o sea, tiene 4 cosas muy bien empleadas que le dio el pasar mucho tiempo con Don Quijote. La primera era haber conocido pues, a Don Quijote, a vuesa merced, como lo dice acá, que lo tiene por gran felicidad, o sea, que le cae como muy bien. La segunda era haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Rudiera. La tercera dice que era entender la antigüedad de los naipes, habla algo de Carlomagno y... También habla de lo que dice Durandarte. Exactamente. Y como cuarta razón tenemos la paciencia de rebajar y de utilizar lo de los naipes y del crecimiento del río de Guadania. Bueno, entonces... Ya, ¿quién continúa? No paro. No. Bueno, entonces ya continuando con la historia, nos encontramos que, bueno, el primo le mencionan que este estaba en proceso o continuando un libro llamado De Suplemento de Virgilio Polidoro. ¿Sí es por allá ya? No. Sí. Entonces ya luego... apenas están en la montaña. Pero por eso, o sea, lo que hacen es que además de que él cuenta las virtudes, Ajá. él le menciona que, pues, que con lo que él vio en la cueva lo puede agregar en su libro y menciona en el libro. Ah, bueno, sí, lo que dice es que estaban en la montaña y ahí comienzan a decir esto, sí, ya. Sí, ya continúa. Bueno, entonces ya, bueno, después que se agregó todo esto, continúan y ven al horizonte que ya está oscureciendo. Entonces aquel primo decide decirle a Don Quijote y a Sancho que si, pues, para irse a sentar a una ermita, con unos ermitaños que dejaban que cualquier persona se sentara en aquel lugar. Sí, los ermitaños eran personas que vivían solas, alejadas como de la sociedad de la ciudad en este momento. Bueno, entonces ya ellos deciden proseguir el camino hacia aquel lugar, hacia la ermita. Entonces, durante este camino se encuentran con... Ellos se van porque está oscureciendo. Sí. Y falta decir que cuando mencionan lo de la ermita, Sancho pregunta que si esta ermita tenía gallinas. Entonces el primo responde que sí, que obvio, que era como muy difícil encontrar una ermita que no tuviera gallinas. Pues lo digo porque me pareció muy curiosa esta parte. Bueno, entonces ya continuando, durante el camino se encuentran con un paje, el cual... Pero espere, antes de lo del paje llegan a la ermita y se encuentran con que no se pueden quedar ahí. Pero primero se encuentran con el paje. Antes de llegar a la Ajá, antes de llegar a la ermita. Ah, listo, ya. Que el paje lo mencionan de distintas formas. Le dicen paje, le Mozo. dicen mozo y... ¿cómo se Espere, llama? mancebo. Y mancebito. Y le dicen de otra forma, ¿no? No, solamente eran Dijimos 4, sí. Sí, eran 4 formas. Bueno, entonces ya continuando así, pues aquel paje le dice, le cuenta, le dice, le habla sobre una guerra, que se procedía a ir a aquella guerra, ya sea por su pobreza, o yo pienso que sería principalmente porque en el capítulo siguiente nos encontramos que era principalmente por sus antepasados, que eso venía de los antepasados. Bueno, entonces ya continuando. Es que miren, lo que pasa es que cuando se encuentran con ese muchacho, bueno, joven, mancebo, mancebito, él,
ellos le dicen que ellos van a la ermita, sí, no. Y él cuenta que él va a la venta. Entonces lo que hacen es acordar, como han hecho muchas veces en la historia, que como Pero que de van hecho por no el era la mismo venta, camino. era el castillo. No, él Era lo una menciona, venta. él le dice venta. El paje también le dice venta. Es que Es es que una era una venta, venta. era una venta. Bueno, pero aquí no era el Castillo no. contrario, que Don Quijote No. ve el castillo como la Es venta. una venta. Vea, el muchacho dice, yo voy a ir a una venta, y ellos van a la ermita. Entonces, como el camino que iban a tomar era el mismo, decidieron irse Porque la venta juntos, quedaba Ajá, más arriba de la exactamente. ermita. hasta la Ajá. ermita, y ya de ahí él Sí, seguía eso sí. su camino. Ya, continúen. Entonces ya luego prosiguiendo, ya ellos llegan a la ermita Pero y es- ven que en la ermita no había nadie. Y piden comida, O sea, sí había alguien, pero no se podían quedar ahí. pero ahí mencionan que eso estaba solo. Pero es que Yo no resulta entiendo. que ellos llegan Es que buscando hay- comida, pero comida como de la cara, que así lo mencionan exactamente, un banquete. Vea, Entonces el se encuentran ermitaño con no estaba alguien en casa, allá pero- que era como el Sí, mozo, ve. como el Ah. escudero. Entonces esa Pero persona no, le los dice que lo escuderos único... no puede ser un escudero porque los escuderos son Los los que acompañan. acompañan a los Bueno, sí. caballeros. Ujú. Un Debe haber mozo, sido un un mozo. mozo, Ajá. sirviente, algo así. Sí, entonces le dice que su amo lo único que tiene, su señor, es agua, pero agua de la barata. Entonces Sancho se pone a pensar como, pues no, ¿para qué agua de la barata? Sabiendo que en cada rato nos encontramos ríos, lagunas y cosas donde la podemos obtener. Entonces ahí es cuando Sancho trae a coalición que O sea, él como que todo, recuerda exactamente, y se siente agradecido. todo lo que había agradecido con Don Diego y Camacho, ya que ellos le habían brindado mucho pues en las Como bodas, alojamiento, y que ahora no tenía nada. le habían dado comida. Seguridad. Pero él no hace referencia como tal a Camacho, sino a las bodas de Camacho, porque al final con quien se quedó él fue con Quiteria. Con Quiteria y con... Sí, con el novio de Quiteria, Con el marido esposo de de Quiteria. Quiteria. Entonces ya continuando con la historia, Decidieron dejar la ermita. decidieron dejar la ermita y proseguir con la venta. A seguir, o sea, a llegar a la Sí. venta. Pero ahí el paje ya había llegado porque él se había adelantado. Pero Entonces, bueno, entonces nos faltó una parte, la parte en que el paje está hablando de que él iba hacia la guerra Es esa y parte. que no tenía... Aquí empieza. Bueno, sí. Entonces Es que, él iba a la guerra. o sea, según lo imagino yo, supongo que desde el comienzo dicen que él iba más rápido que ellos, porque el caballo que él llevaba era más rápido. Entonces yo creo que en el momento en el que ellos llegaron a la ermita, él pues Se siguió su adelantó. camino, porque pues ya ahí lo él iba para la separaba venta. todo. Él iba para la venta y ellos iban Pero para la sin ermita. embargo ellos lo alcanzaron. Y al alcanzarlo le preguntaron que por qué iba tan rápido. Pero eso también fue- espere, sí cuenta la definición como de lo que él llevaba en sí. Bueno, en sí él llevaba armas. Armas y Un cambio de ropa. Ajá. Ajá. Solamente un cambio, ajá. Como Entonces- otro look. Entonces en aquel lugar él llega de la ermita y se dirige a llevar a su caballo. A Pero llevarlo. entonces él nada Pero más espere, llevaba vea. uno porque era muy pobre, iba a la guerra Miren, pero- por necesidad. Pero bueno, la parte que esto pasa es porque cuando ellos lo alcanzaron, escucharon que él estaba cantando, a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no fuera, en verdad. Entonces ahí le preguntan que por qué va tan rápido. Él le dice, por la pobreza y el calor o el dolor, esperen, yo me fijo bien que no estoy segura, el calor y la pobreza. Entonces Quijote le pregunta que cómo la pobreza, que fuera, pues el calor sería una razón sensata para ir tan rápido, que sin necesidad de la pobreza. Bueno, Eso, pero Bueno, sí, continuando con el capítulo, nos encontramos que en aquel paje como sabemos, le pregunta que por qué la pobreza. Entonces este le responde que principalmente esta era por necesidad y que por razón que lo llevaba hacia la guerra. O sea, lo que quiere decir mi compañero es que la respuesta que da él es que él en la vida nunca tuvo oportunidad como de servir a un Otra rey, cosa. de ser un personaje importante o de ser algo pues así como que le diera bastante De ser dinero. un criado como de un reino en España, que es como Ajá. lo menciona. Entonces lo que hace él es que al no tener otra posibilidad, otra oportunidad, se va a la guerra porque obviamente necesita suplementar ciertas necesidades básicas. Bueno, entonces ya continuando, vamos con... Entonces, bueno, ahí mismo Don Quijote empieza como a darle una
una reflexión en cuanto a todo lo que él ha dicho y le dice una frase en italiano que es notable spilorchería, que significa que es como tacañería. Entonces dice que aquí menciona, pues, o sea, empieza a mencionar sobre las letras y las armas La guerra y y las letras. la guerra y las letras. Dice que tienen, o sea, que es muy contradictorio porque tienen algo en común y algo que las diferencia. Lo que tienen en común es que tienen como cierto esplendor, cada una por su lado, y que cada una resalta entre las otras. Y que se hacen diferencias porque, como sabemos, es mejor servir primero a Dios que a los otros humanos. Entonces comienza a hablar sobre la religión y a decir que él, en este momento lo que más lo llevaría a la religión sería la guerra, porque como sabemos en ese momento las personas que escribían, que se dedicaban al arte de las letras, no eran como muy bien aceptados en la sociedad. Incluso muchos de los escritores resultaban quemados porque se iban. Yo pienso que en ese momento lo que más afectaba era como el tema de investigar, de ir más allá, como que ellos solamente se centraban en que bueno, existe Dios y ya. Exactamente, ellos eran como de la parte de la izquierda hablándolo políticamente. Ellos eran diferentes y tenían un pensamiento aparte, como los herejes, por decirlo así. Bueno, ya finalizando el capítulo, nos encontramos que Don Quijote invita a este joven amoso paje, lo invita a que se suba a las ancas de su caballo. Y que pues que, o sea, que se suba porque lo va a llevar a la venta y allí le va a dar comida. El paje no acepta subirse a las ancas de su caballo, sin embargo acepta la comida que le va a dar. ¿Qué pensaría el paje? O sea, como, uy, no, yo no me voy a subir en ese caballo tan feo. Qué asco. Nunca se sabe, no sé, o de pronto sentía vergüenza, sentirse como... Pues sí, pero Pudo haber diciéndolo sido. de forma jocosa, o sea, yo no me montaría en un caballo de esos. Ah, bueno, y también Sancho hace como una intervención Sí. aquí, y es que dice que como Don Quijote teniendo tan buen corazón, porque le hace el ofrecimiento a este muchacho, darle comida y todo eso, Eso es como un pensamiento de Don Quijote, un voz en off, eso no lo dice así literal. de Sancho, Exactamente. que como siendo así, también tiene como esa parte de ser tan... de tener una imaginación tan grande y crear tantas cosas que parecían ser falsas. Él hace referencia a esto por lo de la cueva, porque él no se lo creía por lo que dijo de ver a Dulcinea allá, que como sabemos esa Dulcinea se la inventó él mismo, entonces para él era imposible creer que todo lo que había vivido Don Quijote era cierto. Y aparte porque él le había ayudado a, o sea, antes Sancho le había mentido a Don Quijote y Por era lo el que mismo. era el consciente de todo lo que había hecho. Bueno, hay algo que también quiero aclarar y es que es muy curioso cómo Don Quijote en toda la historia, todas las ventas las ha tomado como castillo y a esta venta en específico la toma como es, le dice venta y al ventero le dice ventero, no lo toma como un alcaide ni como un señor, no, él es un ventero y la venta es lo que es. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 25, que lo que sucede aquí es que, bueno, llegan a la venta, Sancho y el primo se van como a acomodar el caballo, pues el jumento y todo eso, y creo que el paje los acompaña, cuando Don Quijote le pregunta al ventero que dónde está el paje. El ventero le responde que está en el lugar donde... La caballeriza. Sí, donde ponen a los caballos y organizan todo eso. Entonces él se va a buscarlo y cuando llega donde él le dice, bueno, dime lo que tienes que decirme. Entonces ahí este hombre se sienta y se sientan como espectadores el ventero, el primo Don Quijote y Sancho. Y él empieza a contar una historia que mi compañero les va a contar. Bueno, la historia empieza principalmente Él se encontraba limpiando un pesebre y la cebada, pues, y echándole la cebada. Y llegó Don Quijote. Ajá. Bueno, entonces ya la historia principalmente empieza con cuando se pierde un asno. Aquel hombre durante mucho tiempo estuvo buscando a aquel animal, buscando pues huellas o rastros de lo que le había pasado a él. Un día apareció un campesino que le dijo a él que había visto en un bosque a aquel asno que tanto había buscado. Entonces él le dijo que esperara un momento, que él iba, no recuerdo bien qué era lo que iba a hacer. Que se iba a cambiar o iba a volver a la casa. Sí, de hecho eran 15 días exactamente lo que mencionaban aquí. Bueno, entonces ya durante ese tiempo, después se encontró, este hombre lo llevó a aquel bosque,
donde principalmente decidieron, el dueño le dice que él sabía ¿Cómo? Idearon un plan. No, primero es que él le dice que él sabía rebuznar muy bien. Entonces él empieza a hacer los sonidos. Entonces aquel campesino se sorprende. Entonces ya ahí sí es cuando idean el plan. Dicen que Pero entonces, se van a dividir. Que uno va a tomar como una parte del bosque y la otra el otro para encontrar. Es como rodearlo. Ellos lo iban a rodear. Entonces, bueno, entonces ellos se dividieron. Entonces uno empezó a rebuznar y el otro también. Entonces se confundieron. Entonces pensaron que era que a la hora de ellos rebuznar, aquel asno le respondía. Ajá, le respondía. Entonces esos de rebuznar tanto se volvieron a encontrar. Y lo intentaron varias veces. Hasta que empezaron a halagar el uno al otro como de, ay, es que tú rebusnas muy bien, nadie se compara contigo. Y lo mismo decía el otro. el rebuznador. Bueno, entonces durante este tiempo entonces ellos acordaron de hacer otro plan, que era igualito, pero estos iban a rebuznar de a 2 veces. Pero ellos iban a rebuznar de a 2 veces. Entonces para diferenciar del animal. Y ellos. Ajá, entonces, bueno, ya ahí se dividen y rodean totalmente aquel bosque y no aparece el asno. Entonces ya, antes ya finalizando, ya se encuentran que El asno estaba muerto. sí, el asno se lo había comido, eran unos zorros. Sí. Bueno, entonces, Bueno, entonces continuando. Bueno, entonces aquí comienzan a hablar sobre las guerras. Resulta que este paje vivía a 4 leguas de Vivía en un donde se pueblo que se encontraban. encontraba a 4 leguas de Exactamente. ahí. A 4 leguas de donde se encontraban. Comienza a contar la historia de las 2 personas que llegaron diciendo que uno rebuznaba mejor que el otro. Entonces esto como que se empezó a regar una habladuría por todos los pueblos aledaños, diciendo como que el diablo metía la mano en todos los asuntos como para crear muchas más mañas. Lo que pasa Y es decía espera, que yo- los yo dos... voy a hacer- qué pena. Es que ellos se encargaron de hacerlo como Una habladuría. una historia en el pueblo. Pero dicen que ya el diablo metió mano aquí, que porque él era muy mañoso y que él se encargó de que la historia se llegara pues a los pueblos cercanos y eso. Sí, a los pueblos aledaños. Entonces ya comienzan como a entrar en polémicas porque decían que uno rebuznaba mejor que el otro y bueno, y se encontraban pues como en este constante dilema. Ya, bueno, ya aquí es cuando cambian a la historia como no, ahí es drásticamente. cuando empieza una guerra constante entre los que rebuznan y los rebuznantes, que no recuerdo bien si se dice así, que es que pues es hacia donde se dirigía aquel paje, a donde llevaba las armas, A la guerra. ajá, a la guerra de ellos. Y ya ahí es cuando empieza con la historia del titiritero Y del y el mono. Entonces, sucede que el ventero les va a contar, les cuenta que va a haber como algo especial porque va a llegar un titirito, es que mencionan el nombre de él. Vea, el mono pertenecía al maese Pedro. Bueno, Exactamente. entonces el ventero empieza a mencionar a maese Pedro y a un mono. Entonces Pero es que principalmente no fue así. Es que ellos estaban contando la historia y todos estaban reunidos. Y de un momento a otro llegó un hombre. Y él les dijo sí. que si había aposentos para él. Para él y su mono. Ajá. Entonces que él era maese Pedro, un Entonces, todo el titiritero mundo y dueño empezó de un como- mono. Todo el mundo empezó como en especial el ventero. Sí, el como ventero. a alabarlo, por decirlo de alguna forma. Como hablar muy bien de él. Ujú. Entonces Don Quijote lo que hace es preguntar que quién era él, pues. Pero ¿Qué Sancho tanto hablaban de él? Sancho es el primero que le pregunta que si él había pasado por la cueva de Montesinos. Sancho le dice que pues que si de camino allá había llegado a la cueva de Montesinos y ahí es cuando trae esto de Don Quijote. Don Quijote lo que hace es preguntar que por qué hablaban tanto de él, que quién era él, que por qué lo mencionaban. Entonces aquí le empiezan a contar que es que el titiritero tenía un mono que cada vez que, o sea, alguien le pagaba, ¿cuánto era? Era Dos. 2 reales. Dos reales. 2 reales al Por una señor. pregunta. Vea, la cosa funcionaba así. Entonces llegaba alguien y le preguntaba algo al señor, estando el mono presente. Lo que hacía el mono era subirse al hombro del titiritero, ¿Al le hombro? hablaba al hombro de del maese titiritero, Pedro. Dijiste al de hombre, maese, Pedro. y en el oído le respondía la pregunta. La condición era que él no podía responder a cosas futuras, solo a cosas presentes Y y pasadas. pasadas. Y que si la respuesta estaba correcta, pues le daban los Los dos reales. al señor.
Bueno, Entonces ya continuando, bueno, entonces él llega, entonces le dicen todo esto. Entonces él cuando llega, Maese Pedro, bueno, pide el aposento. Entonces le dice que ya iba a traer una tabla o donde tenía los títeres y al mono. Entonces cuando este llega, si no estoy mal, si no recuerdo bien, si es el otro capítulo, es en este mismo ese capítulo, capítulo. que llega Don Quijote, llega Don Quijote. Maese Pedro y se le arrodilla a Don Quijote. no, pero vea, lo que Es que lo sucede, llega buscando. Lo primero que sucede es que Don Quijote le hace una pregunta. Le pregunta como de qué va a pasar con nosotros y como de quiénes somos o algo así. No estoy bien segura, no estoy totalmente segura de que esto sea así, pero la respuesta es, yo no le puedo responder a lo del futuro, ya lo tengo pues como aclarado, pero yo le puedo decir, ahí es donde se le rodilla, que él es como el alabado Don Quijote de la Mancha, uno de los mejores caballeros y bla bla bla. Entonces es Y muy también raro a la porque hora de ahí es sorprenden. cuando él le dice que ya estaba en la orden del retablo y que pues que por retablo. favor su merced fuera a verlo y a ver qué era lo que le ocurría. Pero primero también no hay le otra hace... cosa, es que no. Sancho lo pone a prueba. Sancho le hace una pregunta, como Pero de es que des- más que yo nadie, o sea... Es cuando nadie- alista el retablo, que después se los llevan a él, por decirlo así, a un lugar Pero apartado. antes de que se lo lleven, Sancho le pregunta. Y ya luego estando allá, vuelven y le preguntan otra cosa. Sancho dice que lo va a poner a prueba y le dice que le va a hacer una pregunta que nadie más, que solamente, que él sabe más que nadie. Y le pregunta por su esposa, por Teresa, y le dice que qué está haciendo Teresa en estos momentos. Entonces, lo mismo, hace el mono hace la misma rutina, se sube al hombro y le responde pues al señor, y el señor habla y le dice a Sancho que su esposa es muy buena, que debe estar muy feliz, que debe estar como trabajando y tiene que tener como una copa de vino, que porque eso hace ella mientras trabaja. Entonces Sancho se sorprende porque dice que sí tienen que hacer, porque ella siempre es así. Bueno, entonces ahí Don Quijote empieza como a dudar o se le hace muy raro que este mono solamente responda a lo que sucede en el ahora y en el pasado. Entonces Él aquí mete es ahí cuando al le diablo. Ajá. Ajá. Dice que es que ese mono tiene el diablo en el cuerpo, que no sé qué, que bla bla bla. Al final el hombre, ¿cómo se llama? Titiritero. Maese Pedro. Maese Maese Pedro Pedro le dice al ventero que por esta vez, que porque está Don Quijote, si no estoy mal, que como en agradecimiento o algo, Le va a hacer una va a pregunta responder del las futuro. preguntas, no, va a responder las preguntas a todos, que es gratis, que él no va a cobrar. Sí, No sí, era la eso, obra. eso sí. Que él iba a hacer la obra gratis. No, él responde O preguntas sea, pues si la gratis. obra es como hacer la función de las preguntas que él responde. No, es que la obra era parte del mono. No sé si él... Porque él... Pues Según yo entendí yo, que la él iba obra- a responder preguntas gratis. Yo lo que entendí de la obra es que Porque el él mono cobraba- responde él eso y eso cobraba era como dos- una no, obra. porque No, además él que era un tiene- titiritero. Él El tenía mono un... era como otro de los shows. Ajá. Era uno de los shows del Sí, titiritero. pero según entendí yo, porque él cobraba 2 reales por cada pregunta, él decía que él iba a responder todas las preguntas gratis. Pero lo que yo entendí fue que Iba a hacer la él, obra. y además él era el titiritero, ¿cierto? Entonces él iba a hacer una obra. Entonces él permitió que toda la gente que estaba en aquella La venta, en los aposentos, que se dirigieran a ver la obra. Y ya más adelante hasta Don Quijote, durante la obra, porque cuentan una historia, destruye todos los títeres de Maese Pedro y él se los tiene que pagar y todo. Entonces no es el mono porque hasta más es la obra que se las hacen gratis. Ah, yo había entendido mal entonces. Antes yo había entendido que el mono era como la obra, o sea, el espectáculo del titiritero, o sea, él era el títere del man. No, porque el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, el Y mono, y le dieron como maese títere para él. Pedro, el maese Pedro estaba siendo manejado Sí. prácticamente por el mono, ¿no? Pues es que él respondía lo que el mono le dijera. Bueno, hágale pues Ahí canción. espere Bueno, más no adelante. sabemos. Más adelante a ver que eso es puro... Bueno, no Pura creo- fachada. Bueno, pero no me dañes la historia, por favor. Bueno, entonces ya luego de esto, Sancho le empieza a decir como a Don Quijote que lo que debería hacer en ese momento es como irle a preguntar al mono y al señor Ajá, que si era sobre la cierto lo historia de de la cueva de Montesinos. Montesinos. Entonces él le dice como, ¿será que sí? ¿Será que voy? Y al final lo hace. Entonces va y le dice que pues que le cuenta lo de la aventura, que no sé qué, Exactamente. que él quiere saber si es cierto o no. La respuesta que le da este señor, bueno, el mono, en la voz del señor, es que no todo es cierto. Sin embargo, hay muchas cosas que fueron Verosímiles, verdad. exactamente. Que la mitad era mentira y la mitad Mira, era verdad. y
que no le va a dar más especificaciones que porque la virtud del mono en ese momento se había había acabado acabado. y Y le le iba a dice, volver el viernes. ajá, eso, que el viernes venidero era cuando él iba a venir y iba a traer más virtud. Ajá. Bueno, sí, ya así como Ya que va finaliza. terminando Y así el finaliza este capítulo. capítulo. Entonces Sancho como que le dice a Don Quijote, si ve, señor mío, que no todo eso era verdad. Entonces ahí mismo Don Quijote le dice que los sucesos que vayan aconteciendo es lo que le van a decir como que es lo que va pues a trascender y lo que es verdad o no. Aquí dice pues Maese Pedro que habla de los 60.000 que encierra en ese el retablo, pues que eran como las ganancias que tenía. El retablo era donde él hacía la obra. Ajá, Ay, nos era faltó como un mencionar. teatro, por decirlo así, pero barato, como un circo, pero barato. Nos faltó mencionar que al maese Pedro todos lo daban por rico. Porque Es aquí cuando él dice que nada más tenía esos 60.000 que pero encierra ese antes de retablo. eso lo daban por muy rico porque decían que si él respondía a cada pregunta 2 euros, pues, a 2 reales, perdón. Se imaginan pues que responda por ejemplo 5 preguntas 2 euros y diarias se todos tapan los plata. días. Sí. Bueno, y así finaliza el capítulo 25.